Bien, creo que iniciamos con el tema de este día, protección preventiva. Les da la bienvenida a todas y a todos ustedes, amigos de este centro de capacitación. Que nos ajustes todavía. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Bueno, se han dado cuenta que hemos estado cambiando la temática sobre el manejo de los equipos. Les hemos comentado que nuestra página, nuestros talleres, la página sí existía, pero como tal no nos enviaban los talleres, los videos, ni lo que hacíamos en este subcentro de capacitación. Afortunadamente, como lo marca el avance y el aprendizaje, tuvimos que desaprender de una conducta que no era la propia y aprender de una conducta muy profesional, trayendo personas que nos indicaran de qué manera se tenía que hacer. Esa preparación nos ha hecho que cada día seamos más y más profesionales y tratar de prescindir de cuestiones negativas que no vienen al caso, porque como en todo centro de capacitación, lo que se trata es de preparar, documentar, culturizar y que todos seamos profesionales en los diferentes ámbitos que manejamos. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Hoy, 5 p.m., vamos a dar un tema que no es nuevo y que si nos remontamos a la historia, nos vamos a dar cuenta de que la humanidad, desde sus inicios, ha manejado ciertas conductas que no han sido las propias en cuanto al respeto de la vida, de los derechos de las personas, de los derechos a las personas, a su vida, a su familia. Simplemente remontémonos a los tiempos del señor feudal. Era dueño, amo de vidas y tierras, y él podía hacer lo que quisiera. Pero qué bueno que la tecnología, que el avance, que la cultura y que los tiempos han venido a cambiar todo. Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política, nos dice en su artículo primero, y nos habla como bien tutelado, sobre el derecho a la vida de todas y todos. Todo ser vivo tiene derecho a la vida. Así como esta misma Constitución nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, bienes, familia, excepto por orden expresa de autoridad. Pero no es así. Así también nos marca 1.11.16 constitucional que puedes viajar por todo el país sin ser molestado por nadie. Y si alguna autoridad lo hace, tiene que mostrar un documento donde diga que estás bajo investigación, tienes alguna orden de presentación o detención, aprehensión, y tendrás que ser combinado ante dicha autoridad. Pero no es así. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué hablamos de esto? Porque ha habido sustracción de personas y estas han sido obligadas a declarar en su perjuicio, en su contra, mediante el tema que vamos a ver el día de hoy: tortura, no solamente en México, en todo el mundo. Nos vamos a remontar al siglo VII y VIII, donde los griegos fueron los iniciadores de este gran tema, iniciadores y conocidos en todo el mundo. Saludos a todas y a todos los amigos que se encuentran presentes. Les pedimos que pongan su dedito en YouTube. Ya nos encuentran. Estamos con un montón de temas desde noviembre a la fecha. Temas que la verdad son bien diferentes a lo que se da en algunas ciudades. Y nos sentimos favorecidos y agradecidos con todas y todos ustedes porque han seguido con nosotros. Y de hecho tenemos más y más amigas y amigos en protección preventiva y que están al gusto y que les agradan estos temas. Aprieten su dedito, pongan su dedito ahí donde dice me gusta en protección preventiva. Nos encontramos en YouTube, en Twitter, nos encontramos en Facebook. Estamos de manera presencial en este momento en Zoom y en Facebook. Quien se quiere integrar al Zoom por el taller que es en vivo,
el 788-318-151 y el código para accesar es el número 1. Quienes son familia preventiva ya lo tienen vinculado con el WhatsApp, solo presionen y entran de inmediato. Tortura, 26 de agosto, hoy 5 p.m. en protección preventiva. Bienvenidas, bienvenidos. Saludos a todas y a todos los amigos que se encuentran ya presentes. Gracias. Vamos a saber qué es la tortura, por qué se da, por qué se sigue llevando a cabo esta práctica en algunos países, en algunas ciudades. ¿Por qué? Si es algo prohibido, es algo sancionado por las autoridades a nivel federal, a nivel internacional. Y obviamente es algo que a nadie le agrada que a su familiar, que a su vecino, bueno, que a su misma persona, ¿verdad?, se llevara a cabo. Comentamos que en el 7 y 8 los griegos fueron unos de los que se afamaron más en esta práctica llamada tortura. La tortura es un acto ilícito que crea dolor o daño físico y psicológico. Es un daño irreparable psicológico. Olvidemos el físico, que puede tardar determinadas fechas para poder sanar y dependiendo de ello se dé la sanción. Sí, pero el daño psicológico que se le queda a la persona después de haber sido, una, capturado, otra, encerrado en lugar que ni conoce, encapuchado, con los ojos vendados, la boca, las manos atadas, los pies atados, y sujeto a golpes, torturas totalmente, bolsa en la cabeza para cortarle la respiración y al plástico no permita que respires. Y siendo inocente, tengas que decir, sí, lo hice. Ok, yo estuve ubicado en tiempo, en el lugar, yo fui. Y curiosamente, se te prepare para que rindas una declaración en tu contra. Eso es tortura. Y esas son las prácticas viejas que a la fecha se siguen llevando a cabo en algunos lugares. Les voy a manejar un poquito de historia y sobre el conocimiento que tengo sobre este tema. Bueno, entonces hablamos que la tortura es el acto de infligir dolor y daño físico, psicológico, que es el peor que hay, por parte de alguna autoridad pública. Autoridad pública. O de alguien amparado en ella, con el fin de dar castigo y obtener atención, información o pruebas para esclarecer un delito. Eso no es más que por medio de presión física, golpes, torturas. La persona que se encontraba o se encuentra bajo investigación diga, sí, yo lo hice. Al obtener la confesión, se presenta como culpable en calidad de confeso y va a purgar una larga condena, porque él está aceptando que cometió el delito. Sí, pero precisamente por eso las fallas al debido proceso. Ahora incluso los médicos legistas determinan con exactitud aproximada los daños físicos que lleva una persona. Esta persona tiene menos de 2 horas que me la acaban de presentar con tal lesión. Sí, golpes internos, cabe, determinan todo. ¿Y qué cree que pasa en los nuevos juicios orales? En ocasiones no llega a la etapa intermedia, no dejan ir por fallas al debido proceso, porque su confesión fue a base de presión física llamada tortura. Es un tema que debe parar en México y lo manejo con conocimiento de causa, ya que anteriormente en Tlalnepantla, Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, la policía llamada PGR anteriormente, que es una autoridad de nivel federal, FGR ahora, tenía sus, ahí en La Perla, ahí en San Juan Inés de la Cruz, tenía sus oficinas solos, donde torturaban a la gente. Hubo varios indiciados con los que tuvimos contacto, los cuales nos manifestaban que les vendaban las manos, los pies, los ojos y les echaban agua o tehuacán por la nariz para obtener alguna confesión. Y siendo personas honestas.
ahí nos estamos enfocando a un tema que posteriormente vamos a dar, la fabricación de averiguaciones o la fabricación de delincuentes. Pero en sí la tortura es un tema que a la fecha pues sigue detonando. Como tal, ahora hay otras actitudes que se están llevando a cabo, otras actividades que manejan los servidores públicos, autoridad pública, sobre alguien en el que se tiene la sospecha que haya cometido algún ilícito. Precisamente la criminología criminológica está tan avanzada que está determinando y detectando y sabiendo si efectivamente la persona que se encuentra en calidad de detenido cometió el ilícito. Para eso son los juicios. No solamente la tortura es para hombres, es mujeres, y también en los lugares en que les hablé también se tortura a niños. Esa autoridad, esperemos que haya cambiado ahorita, torturaba menores también, y qué curioso, nadie los vigilaba, era una de las máximas autoridades a nivel policíaco, donde cuando llegamos a entrar, vimos a elementos de esa corporación torturando niños, para que le pusieran el dedo a su tío, a su padrino, a su papá. ¡Qué incongruencia! Pero bueno, estamos en México y eso ha venido a cambiar. Ahora se cree es diferente. ¿Dónde surge la tortura? Bueno, la historia nos dice que en Occidente y comienza en la antigua Grecia. Su periodo, donde detona y de esplendor, fue en el siglo VII y VIII. Y esas torturas que llevaban a cabo los griegos se difundieron por todo el mundo. Y curiosamente nuestra historia maneja que pues eran sanguinarios, unas torturas que llegaban al grado de privar de la vida a la persona que estaban aplicándole dichas técnicas para que se declarara confeso. Atención, no es decir que las autoridades tal o cual lo hacen, simplemente documentado, y nos dicen que algunos autores todavía están, hay una gran polémica sobre este tema, sobre la tortura judicial. Se dice que algunos actores proponen distinguir entre la tortura judicial y es la que se ejerce durante un proceso penal. Bueno, no en el proceso penal, atención, es detención, se captura a la persona y se integra o se mete en un separo a espaldas. Queremos creer que así sea, a espaldas de las autoridades. ¿Con qué finalidad se le aísla? Pues de que hable, de que se le saque la verdad por medio de torturas. Esa persona, al sentir la presión física, los golpes, al ser torturado, pues se declara culpable. Y de ahí ya se presenta ante la autoridad a decir: yo firmé, yo declaré, yo soy culpable, yo lo hice. Entonces, algunos autores están todavía entre lo que pasa con las torturas judiciales. Y es que se ejerce durante el proceso, no, es en la detención, para determinar la culpabilidad del acusado, hasta que fue abolida en Europa y en América a principios del siglo XIX. Bueno, vamos a saber la fecha en que dicen no más tortura en México. Precisamente la ONU está muy metida vigilando que estos temas no se sigan llevando a cabo, al menos en nuestro continente americano, aunque realmente no tenemos la certeza de que sea cierto que se siga llevando a cabo. Sí tenemos documentado, pero la certeza que lo hayamos visto físicamente, pues no. Además, pues es una práctica tan vieja y que ha funcionado también a algunas autoridades, que todavía en algunas prisiones hay personas privadas de su libertad que tuvieron que declararse confesos por medio de la tortura. Ahora, hay tortura en México. Nos dicen que la responsabilidad de investigar la tortura son las fiscalías. Claro, son las encargadas de determinar si efectivamente tú declaraste que eres culpable por medio de alguna tortura física o psicológica. ¿Cuál sería una tortura psicológica? Bien, yo estoy siendo procesado en un separo,
me están golpeando, queriendo sacar la verdad. Y yo digo, no, y sostengo mi dicho, no fui, no estuve en el lugar. De repente, lo típico en las torturas, vendan ojos, vendan manos, lo arrinconan o lo esposan, y a los minutos escuchamos la voz de un familiar, o la mamá, o el hermano, o el hijo. ¿Y qué pasa en ese momento con la persona que está siendo torturada? No podría aguantar dichas lesiones o tortura, pero al escuchar la voz de un familiar y que ese familiar grita y se queje, déjelo, yo lo hice. Es una especie de tortura psicológica, aparte de la física, claro, pero pesa más la psicológica y más cuando está en entredicho la integridad física de un familiar y más de nuestra madre sobre lo que digan las autoridades. Entonces, dicen que las fiscalías son las encargadas de investigar cuándo se lleva a cabo la tortura en el interior de las procuradurías, ahora fiscalías, claro, y generales de las entidades federativas, que deberán contar con autonomía técnica y operativa. Sí, claro, ellos son los encargados de vigilar, tienen total autonomía, pero curiosamente, y gracias a que los derechos humanos están metidos ahora en las dependencias y tienen bajo observancia a todas las autoridades, principalmente servidores públicos, es que se ha frenado un poquito eso. Ya no es tan fácil en que sustraigan a alguien como anteriormente, se metan a la casa, lo saquen, lo desaparezcan por días y aparezca en alguna prisión del país, torturado, lastimado y en calidad de confeso por algo que ni siquiera hizo, solamente para cubrir cifras como lo hacían en los a fines de 70s y que concluyen en el 83. Arturo Durazo Moreno era especialista en Plaza Tlaxcuaque, exactamente en el centro de la Ciudad de México. Tenía en el interior, abajo de Tlaxcuaque, abajo del centro, tenía sótanos habilitados como separos, donde unos pseudo policías llamados División de Investigación para Prevención de la Delincuencia torturaban no solo hombres, mujeres y niños en el interior de esos separos, y todos salían culpables. Y que no era porque habían pagado por que lo nivelaran. La tortura en México ha estado, bueno, desde los 60s, pero tiempos fuertes. Arturo Durazo Moreno no tenía ni la primaria concluida, pero tenía parentesco, bueno, tenía cierta familiaridad con un expresidente, José López Portillo, eran compadres, fueron juntos a la primaria y le dio el grado de director de Policía y Tránsito en ese tiempo. Entonces la tortura se destapó en México, nadie podía hacer nada, tenía más fuero que la Policía Federal, General Durazo, segundo. Los derechos humanos están vigilando ese tema sobre la tortura, definitivamente. Entre esos derechos se incluye el derecho a la vida, artículo 1 constitucional, definitivamente. El derecho a no ser sometido a torturas, ni a tratos o penas crueles o inhumanas, y mucho menos degradantes. Bueno, inhumanas o degradantes, donde ese tipo de pseudo-servidores, de los que estamos hablando, que anteriormente capturaban a la gente, la traían en vehículos con las manos amarradas, los ojos vendados, y tenían que ir buscando de la persona que tenían capturada la tortura, ¿no? Tenían que ir buscando a los presuntos que estuvieron relacionados con él, gente que era inocente, gente que nunca estuvo en ese lugar, vinculada en tiempo, en lugar, en forma, y o capturaban o torturaban y le sacaban una cantidad. Bien documentado, totalmente documentado. Era ahí esta persona, como era quien estaba siendo investigada, la mandaban a una prisión. Pero los otros era una cadenita para sacar dinero. Recordemos el río Tula. Nada más recordemos cuántas personas fueron torturadas y que les llamaban zapatos de cemento, donde al aventarlos con una plancha de cemento en los pies no podían salir jamás, ¿no? Unas torturas en México que la verdad
un periodo de poder desmedido sobre alguien que jamás debió ser director de Policía y Tránsito de la Ciudad de México. Nula capacidad, ni siquiera capacidad de análisis, de raciocinio. Tenía que tener a su lugarteniente, Sahagún Baca, que era el portavoz, quien daba cara, imagen, y de igual manera era capitalizarse, era péguenle a todos. Pero bien, ¿se aplica la tortura aquí en México? Bueno, esta se utiliza para obtener información. El hecho es, ya te tengo, ahora hablas, o una confesión, para castigar, intimidar y aterrorizar a las víctimas, o atención, lo que acabamos de ver, o a sus familiares. Y por medio de un familiar se ejerce la presión psicológica y el indiciado, el detenido, el que se ha investigado, le dice, déjenlo, yo fui, no lo toquen, no la toquen. Sea cual sea su propósito, inmediato la tortura degrada a las víctimas. ¿Deshumaniza al torturador? Bueno, ¿qué podemos esperar o qué se puede esperar un ser humano de alguien que se dice ser autoridad y que sin argumentos, sin orden, solamente porque le gustas para sacarte algún dinero, te sustrae, te encierra en algún lugar, te venda manos, pies y te lastima con la finalidad de obtener dinero o alguna confesión? ¿Qué podemos pensar de ese tipo de pseudo servidores? Delincuentes o tales. El hecho de torturar a alguien no es solo deshumanizarlos, están cometiendo muchos delitos. Ahora nos vamos a pasar a ello. Degradan la dignidad del ser humano. Mujeres torturadas por algo que ni siquiera sabían, solo por ser amas de casa y ser vecina de alguien, o por error. Pero bien, ¿cómo debemos prever la tortura? Atención todas y todos en este tema. Se requiere de una estrategia integrada que incluye elementos sólidos, como marco jurídico, la implementación efectiva del marco jurídico y los mecanismos de control para supervisar y apoyar al marco jurídico y su implementación. Pero ahora bien, ¿cómo podemos evitar ser vulnerables ante un hecho de tortura? Definitivamente, como lo manejamos siempre en protección preventiva, no se pongan vulnerables. Eviten ir distraídos con el medio electrónico, porque cuando menos sienten, ya los sustrajeron, ya los capturaron y van a ser sujetos a alguna situación antejurídica, como lo vimos a un principio, tortura judicial. Entonces eviten distraerse, van a la calle a lo que van, atentos. En México la situación no está muy bien, como para que andemos con tanta confianza en la vía pública, en la calle. Y más cuando llevamos menores, claro. Entonces, si no es por nosotros adultos, pues por los menores. Pongamos un poquito de atención a este tema. No a la tortura. Eso se dice en varios organismos, varias personas que se han congregado a solicitar el paro de esas actitudes, de esas actividades en México. Ya no quieren más personas torturadas. Después de que algunos de ellos regresan a su hogar, muy lastimados, muy lastimados, con tratamientos médicos que van desde los 15 días hasta los 2 meses, y con tratamiento psicológico que se llevan hasta 2, 3 años. Siempre se encuentran en total zozobra de que vayan a abrir la puerta, de que ya se asomaron por la ventana. Ese vehículo está fuera de verdad que una persona que ha sufrido tortura es como quien ha sido secuestrado. El daño psicológico es irreversible, dura por mucho tiempo, pero siempre queda la duda de que en qué momento, cuándo. Por eso es necesario que estemos atentos. No nos vinculemos, no nos relacionemos con situaciones ajenas a nuestra educación, a nuestra formación. Siempre hemos hablado de protección preventiva, que los tipos de educación que tenemos son casa, donde nos dan valores, educación, que es la escuela, y nuestro ámbito social, nuestro ambiente, con quien convivimos. Ahí detona todo. Alguien que conocemos de nuestra colonia mejor dijo, y nosotros ni lo sabemos. Pongamos atención a esto
seamos ordenados, cuidadosos y sobre todo cuidemos a nuestra familia y nuestra persona. Se habla que adiós a la tortura y vamos a ver cuándo, en qué fecha se dijo no más tortura en México. Bueno, adoptada y abierta la firma de ratificación y adhesión, atención, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a ver en qué año, cuando entre en vigor y cuando sufre alguna modificación, apenas hace poco. Resolvió que el 39-46 del 10 de diciembre de 1984 y en 1987 se confirma en el artículo 27.1. Ahora, ¿cuál será la sanción por ejercer la tortura? ¿Cuál será la sanción que podría alcanzar alguien por torturar a una persona? A quien cometa o cualquiera que cometa algún tipo de tortura se le aplicarán de 3 a 12 años de prisión. La multa, las comas, como se hace, es incluso hasta con el tiempo pueden prescribir. Pero habrá destitución e inhabilitación del desempeño de cargo público hasta por 2 años o tantos más del lapso de privación de la libertad impuesta. Ese es un tema que es algo contradictorio y yo lo estuve analizando. ¿Cómo es posible? A ver, atención, de 3 a 12 años de prisión, pero destitución, inhabilitación del cargo? Bueno, aquí se habla que es por servidor público, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo puede un servidor, ex servidor público, después de haber cometido el delito de tortura, ser habilitado después de que purgue la pena? Ya cometió un delito. Y es muy fácil para él, después de esa primera experiencia, adquirir más seguridad para volver a cometer nuevos ilícitos o sencillamente relacionarse con alguien para que lo lleven a cabo. Esto es contradictorio. Destitución. Pues desde el momento en que comete el ilícito, está torturando y se sujeta a proceso penal, jamás debería regresar a una dependencia. Jamás debería ser nuevamente servidor público, aunque se amparen, porque son delincuentes con fuero. Ahora, nos marca el artículo 5, que dice que hay una prohibición absoluta de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es aceptada en forma universal e inequívoca. La prohibición a la tortura, plasmada en el artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Era muy común, yo era un poco pequeño, era joven, cuando escuchaba que las personas se quejaban, de la policía secreta, la secreta, ¿no? Pues era una policía inconstitucional también, que eran sus guardianes de Díaz Ordaz. De ahí pasa el periodo de Arturo Durazo, la DIP, y de ahí hasta los 90, inteligencia también inconstitucional. Y la gente con el temor de decir, híjole, yo tengo un tatuaje, híjole, yo me veo mal por mi aspecto, porque tengo el pelo largo, porque me gusta vestirme como rockero, porque soy como punk. Y se ha iniciado una cacería de brujas sobre estas personas por parte de estos inconstitucionales servidores públicos. Y después de que pues ya regresaban, después de varios días lastimados, torturados, y obviamente pues les habían sustraído algún capital, se quejaban mucho de que los torturaban. Y no eran ni policías en activo, eran pseudo policías, inconstitucionales. Ahora nos dice el artículo 5 que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, eso nos dice la Ley Universal de Derechos Humanos, ¿verdad?
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5. Cualquier servidor público del Estado, municipio que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, porque él quiera hacerlo, por instancia, instigación o que alguien lo obligue, tolere, infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves de coacciones físicas, mental o moral, y con el objeto de obtener una confesión o lucro indebido, tortura. Este tema se enfoca principalmente a servidores públicos. Hay un tema que próximamente se va a dar, la fabricación de averiguaciones o fabricando delincuentes, personas que toda su vida han llevado una conducta intachable y de repente ya cuentan con una averiguación previa. Fabricaron un delincuente. Oye, pero si ese señor tiene una trayectoria impecable en la vida, ¿por qué ahora dicen que hizo tal cuestión, tal o determinada cosa? Pues le fabricaron una averiguación y con ello consiguieron fabricar un delincuente. Ese tipo de situaciones deben de ser detenidas porque acaban con la tranquilidad de la persona, con su buena reputación y sobre todo crean delincuentes. Ahora, con eso de que dicen que las personas deben contar con sus antecedentes no penales, que bueno, que en base a la Comisión de Derechos Humanos, eso no es impedimento para que alguien que ya tuvo algún ingreso o alguna averiguación por X delito civil, familiar, penal, y que se quiere integrar a una vida laboral sana, se quiere integrar a la sociedad después de haber cumplido con la ley por lo que hizo, o incluso en la vida familiar, y que le nieguen una oportunidad laboral. Qué bueno que la Comisión de Derechos Humanos dice que eso no es impedimento para que un ser humano pueda ingresar o integrarse a un ámbito laboral. Por eso es de que algunas empresas ya no lo están pidiendo, aunque unas son obsesivas e insisten en varias ciudades en tus antecedentes no penales. Eso está prohibido. Ahora, hablamos de que cualquier servidor público del Estado o municipio que en ejercicio de sus funciones, estando activo o con motivo de ellas por sí o instigación suya o con su consentimiento, tolere, permita, se involucre incluso a ocasionar dolor, sufrimiento graves o coaccione física o mentalmente a una persona con el fin de obtener alguna confesión. Y no es raro, nos hemos dado cuenta cómo lo manejan algunos activistas sociales, que las autoridades, al verse ventiladas sobre el hecho que se lleva a cabo en la vía pública, principalmente la extorsión, la coacción o la sedición, pues los han agarrado a golpes. De hecho, hay uno ahí muy famoso, Irving, que ahorita está en la Fiscalía del Estado de México por ventilar situación de corrupción y de unos pseudo policías en el Estado de México. Esto se va a hacer de control. Ya la ciudadanía no está conforme con tanto abuso y en algunos lugares ya se están manifestando. Nadie debe ser lastimado, nadie debe ser presionado, nadie debe ser extorsionado. Y es claro, servidores públicos deben brindar seguridad a la ciudadanía, para eso se les paga, pero al parecer no les queda claro, siguen con esas actitudes. Y en este caso, por ejemplo, la tortura es uno de los delitos graves que se cometen. Hay quienes secuestran, hay quienes privan de la vida, hay quienes no solo extorsionan. Tenemos documentales donde esos servidores públicos hacen la detención de un ciudadano saliendo de su negocio y se meten y vacían, sustraen todo. Ese tipo de acciones en México se tienen que acabar. Lo hemos mencionado en algunos talleres, de verdad es increíble, pero se le tiene más miedo a un uniformado, a un policía, que a alguien que dicen que es delincuente. Y eso es un hecho, lo estamos viviendo en esta ciudad. Vamos a ver lo que dice la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en México, que nos habla del artículo primero.
y otros tratos a personas crueles, inhumanos o degradantes. Así no lo maneja esa Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura en México. ¿Cómo? Lo decimos, muchos organismos, muchos activistas, personas que se manifiestan contra la tortura, contra la extorsión, contra los malos servidores públicos. Ya no, ya basta. Ahora la tortura. Hay unos vecinos que, porque traían un carrito con bocinas, se fueron al bulevar donde exhiben sus carros con equipos, con bocinas, con rines, con llantas, y se los quitaron. Pero ellos iban a bordo, que llegaron lastimadísimos después de 2 días. 2 días, sin el vehículo, sin sus carteras, sin sus relojes, sin sus pertenencias, sin teléfonos. Y posteriormente se empezaron a hacer las investigaciones. Servidores públicos, policías. Por eso digo, se les tiene más miedo ahora al personal uniformado que a quien se cree delincuente. Ahí en ese lugar se juntan 20, 30 vehículos a exhibir su motor cromado, con colores, sus equipos de sonido, y que lleguen alguien que tú crees que te va a brindar seguridad y sean los que se lleven tu vehículo porque les gustó o porque se los encargaron. Qué curioso, pero es México. Aquí no pasa nada en Veracruz, aquí todo es seguro. Nos dice el artículo 1 de esa ley federal que la presente ley tiene por objeto la prevención, sanción a la tortura, de la tortura, y se aplicarán en todo el territorio nacional en materia del fuero, atención, federal, pero también en la Ciudad de México, en todo el país, en materia del fuero común. Cada estado, cada ciudad tiene su código, claro, pero tenemos un código penal federal que es el que rige todo el país, y de esa manera se tendrá que aplicar esta presente ley que nos marque el artículo 1, Código Penal Federal. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la tortura? Destruir, vulnerar la personalidad de la víctima. ¿Cómo es destruir la personalidad? Si es una persona firme, fuerte, firme, que diga, yo no fui, con la tortura la doblegan, destruye su personalidad, esa fuerza que traía. De verdad, hay personas que en base a la tortura, y que no lo dicen, que tienen marcapaso, que han obtenido cirugía a corazón abierto, que tienen alguna afección cardíaca, y de repente, cuando son torturados, ahí se quedan, con la fortaleza que tenían, se quedaron callados. Personas indomables que dicen, yo no cometí el ilícito por lo que se me acusan, porque tengo que declararme culpable. Y han fallecido, han quedado en manos de estas personas que los torturan. Posiblemente, hay algo muy importante. Cuando se sustrae a una persona de su domicilio, de la vía pública, y que había alguien que lo veía e iban a buscarlo, no se encontraba en ninguna dependencia, pero vimos que tal unidad o tal número fue. No, ni existe. Qué curioso. Y aparece sin vida. Bueno, con la tortura se trata de destruir la personalidad de la persona, lo que acabamos de decir, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Quien ejerce la presión, ese tipo de violencia, de tortura, pues no le interesa lo que pasa con esa persona por su interior, ¿no? Las Naciones Unidas ha condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura, pero atención, por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra su prójimo, contra las otras personas, contra sus semejantes. Qué tema tan delicado, de verdad, qué tema tan delicado. Sí deberíamos de ser un poquito más observadores, de verdad, y no lo digo con afán de levantar o de levantar las voces, siempre lo hemos hecho, de las inconformidades que tenemos sobre las autoridades y sus abusos, siempre lo hemos ventilado, no es tema nuevo. Todo ciudadano nos inconformamos ante algún abuso de autoridad, definitivamente, pero cuando ya cometen delitos graves, como
secuestro, la tortura. Eso no debe ser permisible. Y quien haya sido víctima de ello, de verdad, hay muchas autoridades, muchas instancias que les apoyan en cuanto a ese tema para determinar quién fue y que obtengan una sanción hasta de 12 años de prisión. Porque no es válido que la misma ciudadanía, por medio de sus impuestos, les pague su haber, su salario, les dote de armas, les dote de patrullas, de equipo, para que ellos mismos sean los que te torturen, ¿no? Te lastimen. Tipo de torturas que se manejaban: tomaban a la víctima, que era inocente, la amarraban de pies, manos, le tapaban la cara y le echaban agua por nariz y boca. El famoso llamado tehuacán antes, que agitaban el refresco y se lo echaban a punto de que la persona sintiera que se ahogaba, se asfixiaba, se moría del gas y el agua. Ese tipo de torturas se practicó mucho en los 70s, 80s, 90s. Y obviamente los responsables siempre se mantuvieron en anonimato. Totalmente un poder desmedido por parte de las autoridades en la Ciudad de México ante este tema. Pero qué bueno que también en 1990, encontrándose en la FGR, posteriormente en la Comisión de Derechos Humanos, el doctor Carpizo MacGregor. México fue ponente de derechos humanos en el 69, Tratado de San José de Costa Rica, pero en 1990 detonan los derechos humanos en México, gracias a que un doctor en Derecho, que fue director de Preparatoria 7, Ezequiel Chávez, Casa de la Viga, posteriormente rector de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente PGR y posteriormente Derechos Humanos. Qué buena trayectoria, y gracias a que fue un grano, no un grano, una piedra grande que detonó a los derechos humanos en México, el doctor Carpizo MacGregor. De verdad que se le agradece su gran labor, un jurista que siempre ha peleado por las causas justas de las personas. Y de 1990 todavía hubo un lapso, bueno, hubo un limbo como de 7, 8 años, pero ahorita ya todas y todos sabemos que ante algún abuso, algún tipo, incluso de discriminación, podemos acudir a este tipo de organismos, estas ONGs, que podrán darnos todo el apoyo, tanto médico, psicológico, jurídico, incluso cuando no se cuenta con el recurso para pagar un abogado particular. Qué bueno que esos organismos están siendo el parteaguas ahora, después de una trayectoria de tanto abuso en México. Existe tortura cuando una persona actúa a título oficial, infligiendo dolor o sufrimiento mental, físico, grave a otra persona. Sí. ¿Cuál es el fin específico? Obtener una declaración. En los casos, las autoridades torturan a una persona para que confiese el delito o para obtener información de ella, bien sea mexicano o extranjero. Sí, hay algo bien importante en este tema. En México, ¿qué delincuencia? Siempre la ha habido. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. La delincuencia siempre ha existido. Delincuencia no cerebral, delincuencia muy visceral. Pero con las fronteras sur abiertas, han llegado algunos tipos, organizaciones de delincuentes muy cerebrales y que han preparado a algunos que se han afiliado a ellos, que son mexicanos, y que han aprendido y ya cometen sus ilícitos con más cerebro, con más tiento, con más capacidad, con más agilidad y más conocimiento para llevarlos a cabo. De que la delincuencia siempre la ha habido. Lo que pasa que en México hemos querido disfrazar, pues fueron centros sudamericanos, ¿no? También en México tenemos delincuencia, cierto. No estaba tan destapada, tan inteligente como lo es ahora. Tenemos medios electrónicos de comunicación donde nos podemos documentar de qué manera abrirse, de qué manera poder hacer hasta las cosas. Entonces, la policía se dice que se tiene que preparar siempre. Claro que se tiene que preparar. Debe estar totalmente de acuerdo en algún enfrentamiento, alguna detención, en investigaciones. Pero curiosamente, la delincuencia también se prepara.
Y no para estar a la par, cuidado con ese tema, para estar arriba, para ganarles como llaman ellos, el brinco, el cerrado de ojos, etc. Tipos de torturas, pues claro, equipados con equipos policíacos, vulnerando su dignidad, tratos degradantes, pues torturas físicas. En caso de ser torturado, dicen que se tiene que garantizar la integridad de la persona. Y eso no tiene que ser la autoridad, ¿verdad? Lo más importante es asegurarte de tu integridad física y psicoemocional. Pero ¿cómo? Si me tienen vendado, esposado, me tienen amarrado de ojos y boca. Por lo que en caso de que tengas alguna lesión física, de inmediato al médico. Si es que no te consignan. Porque al tenerte en sus manos y declarar que eres culpable, pues ya no vas a llegar a un médico particular o a una institución a la que pertenezcas, ¿verdad? No, vas a llegar a una prisión, lastimado, y lo peor, que aceptaste una culpa que no tenías. ¿Cuáles son las características de la tortura? La tortura es todo acto que te produce dolor físico o psicológico de manera deliberada por quien te la aplica, el torturador. Ahora bien, la tortura también incluye todo método que busque anular la personalidad. Anular, sí, que te dobleguen. Si tú dijiste a un inicio que no, y después de un día de tortura, al día siguiente sabes que te toca otra dotación igual, al sentir yo creo los primeros golpes, toques, agua de Tehuacán o que le está, cualquier persona se doblega. ¿Y cómo lo manejamos? La tortura psicológica, que te ponen a un familiar. Obviamente te vas a hacer el culpable de todo con tal de que no toquen a tu familia, ¿verdad? Anula la personalidad de la víctima para grado tal que disminuya su capacidad física, mental, incluso si no causa dolor o angustia psíquica. Toda persona dice, no me pasó nada, vete, o sea, dejan ir a su familia, fui yo, no lo toquen. Qué curioso. Obviamente tenemos todavía humanidad al proteger a nuestra familia, pero hablamos si es un tema no válido. Y no solamente en México, es en todo el mundo. Ya vimos que los griegos, los asiáticos especialistas, hemos hablado que Japón merece todo respeto porque ellos estudian para ser empresarios y sí, tienen una educación increíble, pero también tienen su lado oscuro, la prostitución, las torturas, que hablamos de los chinos, especialistas en torturar personas y con unas técnicas no muy acordes como las que se llevan en el continente americano, totalmente agresivas. La tortura. ¿Con qué finalidad se tapa la boca y se amarran las manos de la persona? En ocasiones se les deja los ojos abiertos. ¿Cuál es la finalidad? De que vean con qué se les va a dar. Chocan los cables de la luz, eso es psicológico, porque al chocarlo se hace cortocircuito. Ponen baterías de vehículo y chocan los cables. Si es mujer, pues se apanica, se espanta y al ver que le acercan los cables, pues obviamente va a aceptar algo. Los ojos no se le tapan para que vea al agresor, al torturador, pero sí se le tapa la boca y se amarran manos y pies. Esto pasó en una alcaldía ahí en la Ciudad de México, con un parque grande, se llama TEISU 157. Ahora tengo unos amigos ahí que incluso fue gobernador de Oaxaca. 17 Iztacalco, donde pues se llevaban a cabo ese tipo de actitudes, ese tipo de actuar por los servidores públicos. Tenían una grabadora y cuando estaban haciendo su trabajo, ese tipo de acciones, le subían a la grabadora y cantaban para simular los gritos. Bueno, ahora afortunadamente ya se puede entrar con más facilidad a las fiscalías, incluso si tenemos la duda de algún familiar o persona desaparecida, nos permiten el acceso para ubicar si se encuentran ahí. Bien, ¿cuándo se prohíbe la tortura en México? Atención,
ha sufrido una modificación hasta el 90-91, pero en 1987, en 27 de mayo, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura fue puesta en vigor el 27 de mayo de 1986. A la fecha se siguen dando casos aislados, ¿sí? No se puede controlar a todo el que lo hace, ¿verdad? A todo el grupo. Mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue reformada en 1991. Entrando en vigor dicha reforma a fines de diciembre de este mismo año, el 91, ¿eh? Fue cuando sufrió reforma, pero entra en vigor en 1986 la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que como tal no tuvo mucho peso al principio. ¿Por qué? Porque recordemos, y como lo acabamos de ver, los derechos humanos detonan de México en 1990, estamos hablando del 86, todavía unos años más de libertad para quien ejecutaba esas acciones. Ley Federal para sancionar y prevenir la tortura. ¿Por qué la tortura habla de destrucción intencional de un ser humano? Pues porque se utilizan métodos para causar dolor, sufrimiento, vulnerar la personalidad. Y todos estos métodos, atención, de tiempo en tiempo varían. Quien ejecuta esas acciones se vuelve más diestro, más experto y sabe de qué manera más rápido causar dolor y de qué manera podrían obtener alguna confesión más rápido. Pero quien causa este tipo de dolores, comete estos hechos, se deshumaniza. Se deshumaniza, les da risa, lo llevan a cabo de una manera tan natural que pues yo creo que deberían ser tratados, y en sus estudios que les realizan constantemente para determinar si son confiables para ser servidores públicos, y que me los dieran de hoja, la verdad. Varían, pero todos tienen el mismo objetivo: quebrantar a la víctima, destruirla como persona y negar su condición humana y obtener la declaración por medio de tortura. Así de claro. Se tapa la boca, que no griten, pero no los ojos, para que por los ojos entre la tortura psicológicamente, más los golpes, que es la tortura física. ¿Cuál es la extrajudicial? La hablamos a un principio. Tortura extrajudicial es la que ejerce la autoridad gubernamental fuera del ámbito judicial. Propiamente dicho, especialmente cuando se trata de delitos políticos. Bueno, hemos hablado que eso es un tema meramente, drástico como todos, ¿verdad? Pero es un tema meramente enfocado hacia servidores públicos. Pero ¿qué pasa cuando no lo son? Cuando son los famosos izquierdos 16, cuando son los madrinas. El que se encuentra en activo, que está regulado y fácil de reconocerlo, de ubicarlo, él no actúa. Quien lo hace es su madrina, su 16, su izquierdo, su chalán, su ayudante. Él sustrae a la persona, pero la integran a un centro de tortura, a un separo. En ocasiones, fuera de las fiscalías, lejos de las fiscalías, llamadas casas de seguridad, donde las personas sujetas a tortura están totalmente vulnerables. No cuentan con luz, con alimentos, no cuentan con servicio, no cuentan con nada. Van única y exclusivamente a sentir dolor y a aceptar una culpabilidad de la cual ni por enterados estaban. ¿Y quién ejecuta las mayores torturas ahí? Pues son las personas que no han causado alta en alguna dependencia, pero obviamente hablamos de que quien permita, quien acepte, quien bajo su observancia permita que alguien sea torturado, tendrá la sanción de 3 a 12 años, porque también nos marca la ley que porque si pudiste evitar que el delito se cometiera, solo actuaste como observador, entonces tienes tanta o más responsabilidad, porque ahí se basan en corpulencia, intelectualidad, fuero, influyen muchos factores,
entonces eres al culpable como el que ejecutó la acción. Policías, torturando personas. Luego, vamos a hablar de, fíjense la mentalidad que tiene el tío Sam en base a la tortura, Estamos viendo que la Organización de las Naciones Unidas prohíbe que haya tortura. Sí, claro, pero vamos a ver qué dice el tío Sam, qué dice el vecino país del norte, después de que en 2001, el 11 de septiembre, sufrió un atentado. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos consideran que algunos interrogatorios, atención a esto, que algunos interrogatorios bajo violencia física y psíquica siguen siendo las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas. ¿Cómo? O sea que en Estados Unidos la tortura es una técnica de interrogatorio mejorada. No con México, que hay técnicas, tácticas de entrevista, tenemos criminólogos, criminalistas y psicólogos que determinarán si tal persona cometió el ilícito o no. No, en Estados Unidos hay técnicas de interrogatorio mejoradas, que son tortura y está aceptada. Y dice que son legítimas y que no debe considerarse como tortura. Atención, postura que ha sido criticada, claro, desde diversas fuentes. Estamos en contra de la tortura y un país de primer orden, una potencia, dice que es técnica mejorada, técnica de interrogatorio mejorada. En ese caso, pues que siguen aplicando el pentotal sódico, que es el suero de la verdad, para que la persona hable, la vulneran psíquicamente, físicamente, hace que diga todo, que sigan aplicando el polígrafo. Está prohibido por los derechos humanos, pero con esas técnicas mejoradas, técnicas de entrevista mejoradas, pues qué bueno que en México no se aplica. Esas técnicas de interrogatorios deben de ser prohibidas, pero pues Estados Unidos las acepta y las tiene en buena observancia, porque dice que son legítimas para ellos y que no se consideran como tortura. Una técnica mejorada hacia una mujer y viendo como un trato de migrante, ¿será válido? Claro que no. Hay menores que también son sancionados por las autoridades, también se integran en esas técnicas mejoradas. En México, pues también se les mete a hacer pagos y se les tortura. La tortura se entiende por el término tortura, y es todo acto el cual infringe intencionalmente una persona dolores, sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener una información, una confesión, para poder castigarla por un acto que haya cometido o que no lo haya cometido y que se sospeche, porque fue observador, se sospeche que tuvo alguna participación. Y obviamente en base a la tortura, en base a los golpes, en base a toques, había técnicas de tortura muy viejas que le llamaban la tablita. Es una técnica de Díaz Ordaz y policía secreta, donde llenaban un tambo de 200 litros con una tabla, hacía equilibrio en uno de los bordes, y ahí amarraban a la persona en investigación, amarraban de pies, de manos, y la metían a la famosa, al bote, técnica de la tablita. Claro que la persona se ahogaba, los pulmones se le empezaban a llenar de agua, y yo fui. De verdad que hay una crueldad desmedida. Qué bueno que se ha acabado, qué bueno los derechos humanos. Entonces, para obtener una confesión y castigarla por algo que no haya cometido, o se sospecha que cometió, esa es la tortura. Y ¿saben lo que ha pasado en varios, ante los señores jueces? Que mi respeto para su digna investidura, que ellos, en base a las pruebas que se recaban cuando algún indiciado llega a la etapa intermedia, donde se podrá declarar confeso o seguir con su proceso penal, los señores jueces determinan su absoluta e inmediata libertad, porque se le anexó, se le integró a un juicio siendo inocente. ¿Pero por qué dice eso su señoría cuando la representación social se opone? Porque la confesión se fue sacada por tortura. Y se cuentan
con legistas y peritos que determinan que efectivamente la persona tenía toda la espalda llena de quemaduras por cigarro, que tenía golpes internos, cavidad abdominal, tórax. Entonces, la confesión fue por tortura. Obviamente intervienen ahí organismos no gubernamentales, intervienen incluso organismos internacionales que protegen los derechos humanos y la vida del ser humano. Y se obtiene la libertad. Pocos casos, pero se dan de que las confesiones se sacan con tortura y su señoría, el señor juez, determina su absoluta e inmediata libertad, determinándola absolutoria. Hay varios tipos de tortura, sí, claro que las hay. Destrucción internacional del ser humano en manos de otro. Del otro, claro, el que tiene fuero, el que tiene cargo, el que tiene poder. Métodos utilizados hay muchos. Esto es para causar dolor, como lo hemos visto. Incluso los asiáticos implementaron una técnica muy cavernícola, donde con pinzas arrancaban las uñas de cada uno de los dedos, causando un dolor increíble, y todavía les arrojaban sal por la gente. Del dolor, con tal de lavarse, enjuagarse del ardor, sufrimiento, decían que sí. Esas técnicas se han utilizado también en América. ¿Toda la tortura tiene el mismo objetivo? Sí, quebrantar la dignidad de la víctima, destruirla como ser humano, como persona, y total, el hecho es que acepte una culpabilidad, así claro, que acepte que cometió tal o cual ilícito. Pues ahora ya hacían hasta las fundas, eso es meramente para hacer publicitado el acto a la tortura, pero no es con fin de gracia, no es porque de verdad las personas sienten temor de que los vinculen o de que los por error. Hay personas presas, privadas de su libertad por error, y que de repente por medio de alguna tortura ya tienen que pasar muchos años en una prisión, sin saber cuál fue el delito, solamente aceptaron por medio de presión física, llamada tortura y psicológica. Y ni siquiera saben cómo pasó, por qué. Pero bueno, alto a la tortura en México. Ya vimos que en 1986 surge la ley y con la reforma en 1991. ¿Hay trabajos forzados para ocasionarte tortura? Sí. Obligar a una persona a mantener una posición por largo tiempo, torturas sencillas, ¿no? Retener a alguien solo por mucho tiempo. Las golpizas esas iban a ser programadas, cada hora, cada 2 horas. Toques eléctricos en el cuerpo, en testículos, en orejas, en espalda, esas son comunes. Algún tipo de asfixia, como lo manejamos, que se les mete una bolsa en la cabeza, les amarra manos y pies, se les mete una bolsa y la persona debe sentir que se asfixia, y lo hacen una, otra vez, hasta que consiguen su objetivo. Mutilación, lo que hablamos de las uñas. Te aguacan por la nariz, toques eléctricos en los genitales, la bolsa de plástico en la cabeza, infinidad de torturas. Nosotros como seres humanos tenemos una inteligencia increíble, desmedida, pero no la usamos, no la utilizamos para hacer el bien. Curiosamente, siempre estamos viendo cómo ganar o cómo avanzar un paso más. Si podemos afectar a alguien, lo hacemos. Qué curioso. No, el ser humano no llegó aquí para ocasionar daño. No estamos para causarle mal a nadie. Pero, como lo hemos dicho siempre, quien está más cerca de ti conoce tus puntos débiles y es quien te va a afectar. ¿Y quién está más cerca de ti siempre? Tu familia, es la que, empezando por ello, cuando eres vulnerable, cuando eres de alguna manera débil, es que más te afecta. Pero ¿qué pasa cuando ya te integras en tu entorno social? Debes de ser muy receptivo, debes saber discernir hacia qué lado te inclinas. Si quieres seguir una persona con buenos valores, porque los traes de tu casa, o te quieres inclinar hacia otro lado. Ahí es decisión de cada persona. Tipos de tortura. Esto de verdad que psicológicamente acaba
a la persona que ha sufrido este tipo de agresión, de abuso por parte de esas investigaciones, o pues sí, así les llaman, ¿no? Investigación. ¿Dónde se encuentra la investigación? Sí, investigación toma y toma para que diga la verdad o se aviente la culpa. Este tipo de investigaciones antijurídicas se han detenido muy poco, gracias a que ahora en todas las dependencias hay cámaras. Siempre ha habido, pero cuando se han solicitado por medio de la autoridad para saber a qué hora llegó un indiciado, para saber a qué hora nos lo consignan, saber a qué hora el Ministerio Público consigna la averiguación, no sirven. Las cámaras nunca sirven para saber si el indiciado llegó golpeado y no fue golpeado dentro de las instalaciones. No sirven las cámaras. Obviamente todo está medio calculado, todo obedece a alguna finalidad. Y precisamente están las fallas al debido proceso por ese tipo de consignaciones ante la autoridad, ¿no? ¿Cómo se entiende la tortura? Bueno, ya vimos que es vulnerar en totalidad a una persona, sometiéndola a tratos degradantes, vulnerándola como ser humano, degradándola, humillándola, lastimándola física y psíquicamente. Y se entiende también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima. La víctima es el torturado, o disminuir su capacidad física con golpes, o mental, psíquica, poniéndole a alguien, como lo mencionamos, alguien que es familiar y que para que no lo toquen acepte la culpabilidad, aunque no cause dolor físico o abuse psíquico. Fíjense. Dicen que la terapia psicológica es muy buena, pero la aplicamos a la inversa. Cuando quien está ejecutando el hecho de tortura, ni siquiera con estudios en psicología, pero sabe a dónde llegar con sus palabras hacia el torturado, mejor dicho, hacia la víctima, ¿verdad? Alguien que es víctima está vulnerable en totalidad, amarrado de pies, de manos, de boca, ni siquiera puede hablar. Y el victimario, en este caso, quien tortura, pues se convierte en un verdugo que está dispuesto a cortar la cabeza de un momento a otro. Nosotros en el tema de tortura hemos hablado sobre cómo se llevan a cabo este tipo de situaciones, cuando el ser humano es vulnerable y que totalmente, lo repetimos, no se descuiden, no caigan en el descuido, en la omisión, porque a lo mejor los confunden. Bien, tipos de torturas, lo común, los golpes. Les daban remolinazos, golpes en los oídos. Esas eran las mínimas cuando los andaban paseando en vehículos. Bolsa en la cabeza, toques eléctricos, la famosa tablita en la que los sumergían totalmente. Tormento de, pues, el agua con el Tehuacán, entre muchas otras más. En la vía pública, bueno, afortunadamente ya tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México hay más de 6,000 cámaras inteligentes C4, C5, que ubican, por medio de cámaras inteligentes, claro, ubican la trayectoria, la reseña, la vestimenta de una persona. Y de igual manera, de los vehículos y de las unidades, donde se han detectado que servidores públicos están torturando dentro de sus unidades a la ciudadanía. Y se han hecho las grabaciones, se han bajado, donde les quitan todo lo que traen y después los dejan ir. Torturar por robar. De verdad, un delito enlaza a otro y a otro. Ya vimos la sanción penal que pueden alcanzar por este tipo de hechos. Existe tortura cuando
Una persona actuando a título oficial infringe dolor o sufrimiento mental o físico grave a otra persona con un fin específico. Principalmente obtener una confesión, que se declare confeso, culpable. En unos casos las autoridades torturan a una persona para que confiese el delito o para obtener información. Pero sabemos que cuando se llega a una fiscalía, de inmediato se sube al sistema y se hacen todas las investigaciones pertinentes para saber lo que en algunos países llaman hoja de vida. Aquí en México les llamamos antecedentes o reseña. Entonces, ¿por qué tener capturada a una persona cuando lleva una vida impecable, una trayectoria limpia y que se sospecha? Existe la presunción de inocencia, pero se cae o se acaba cuando tú mismo te declaras confeso o culpable. ¿Por qué? Por ese tipo de terapia física y psicológica que ejercen sobre las personas. Sí, es un tema muy sabido en México que pues así se ha actuado. ¿Quién ejerce la tortura? El servidor público que con motivo de sus atribuciones infringe a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de que el torturado diga sí, yo fui. Su información, confesión, firma y consignado por un acto que haya cometido o no lo haya cometido, o que se sospeche que él fue. Sí, es un tema un poquito delicado, definitivamente. Un tema que tendríamos que analizar, y por eso Protección Preventiva les dice siempre y en cada tema: no sean vulnerables, no se descuiden. Es increíble que de repente alguien que tenemos como vecino, con una trayectoria impecable y que conocemos de mucho tiempo, que jamás llegó a una delegación ni siquiera por consumir una gota de alcohol, ahora lo vinculen a un proceso por robo, por homicidio. De verdad es increíble. ¿Y cómo dijo? ¿Él dijo que lo hizo? Sí, por medio de tortura. Tipo de tortura grave: el hecho de que a una persona le pongan una bolsa y corten en su cabeza un arma de fuego. Ese es un dolor psicológico, un trauma psicológico, un seguimiento que tiene que tener el personal de psicología y psiquiatría para tratar a esas personas. Después de que fueron torturados de una manera tan cavernícola, tan drástica, el ponerle el cañón de una pistola a una persona y repetirle de manera constante: hablas o te meto un tiro, lo que cualquiera podría. Y después de ti voy a tu casa. Cuidado con ese tema. ¿Cuándo no se considera tortura? Bueno, no se considera tortura los dolores. Ese es un tema diferente. Cuando en una detención por accidente se cae tanto la persona que va a ser detenida con el policía, ruedan los dos y se ocasionan arañones, raspones. No se considera tortura los dolores o sufrimiento por consecuencia únicamente de sanciones legítimas, que ambos no se caigan y que en su detención se haya golpeado, inherentes o incidentales a estas. Esas no se consideran torturas, porque fue en base a la detención, obviamente con su documento, tiene su orden de presentación o aprehensión, pero esas no son consideradas torturas cuando al tratarse de fuga se pega con un vehículo, pero es tema diferente. Sin calzado, vendados, en espera de que el verdugo llegue. Cuando se aplica la tortura, bueno, esa yo creo que se aplica desde el momento en que te sustraen y te integran a un lugar totalmente desconocido.
La tortura se utiliza para obtener información, confesión, para castigar, para intimidar, para causar terror a la víctima o a las víctimas y a sus familiares. Esa es la peor de las torturas, cuando te torturan con causarle daño a tu familia, sea cual sea el propósito. La tortura degrada a las víctimas. Sí, claro, y deja un dolor, deja una secuela psicológica para siempre. Tipo de torturas cuando se les quitan las uñas con unas pinzas. Bueno, repetimos la fecha de la prohibición de la tortura en México. Quise meterla nuevamente para que sepamos cuál es la ley que ha prohibido que se siga llevando a cabo la tortura en México y desde qué año y en base a qué artículo. La Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura entró en vigor el 27 de mayo de 1986, sí, pero mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y esta sufrió una modificación en el año de 1991, cuando después del 90, bueno, en el 90 explotan los derechos humanos en México, pero en el 91 sufre una reforma, entrando en vigor esta reforma hasta el mes de diciembre del mismo año, del 91, claro. Día Internacional en apoyo a las víctimas de la no tortura. Como todo, hay días que se festejan, como el del compadre, como el de la enfermera, el del albañil. Bueno, pues aquí no podíamos hacer a un lado algo que es de prioridad, algo que es relevante. El Día Internacional en apoyo de las víctimas de la no tortura. Y la verdad, este tema tiene para más. Yo quise agilizarlo porque de seguir manejando la información o este taller, pues sí nos vamos a poner un poco pues alterados, ¿no? Un poco inquietos de saber que nuestras autoridades, bueno, que llevan a cabo este tipo de ilícitos, como lo vimos a un inicio, donde la tortura es el acto de infligir dolor y daño físico o psicológico por parte de una autoridad pública. Eso es lo que nos detona a todos, que curiosamente, ¿quién debía protegernos o con quien deberíamos sentirnos seguros no es? Entonces nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, tomar cartas en el asunto y protegernos nosotros. ¿Cómo? Evitando ser vulnerables, evitando que por descuido caigamos en manos de alguien que comete ilícitos y que se diga: un segundito. Un segundo. Tuvimos ahí una llamada. Pero bien, entonces, se dice que se debe dar castigo a quien comete algún ilícito, sí, pero tenemos instancias, contamos con ellas, tenemos autoridades y que son las encargadas de llevar a cabo un proceso justo, acorde para cada delito, pero no en base a declaraciones hechas por tortura, no en base a presión física o psicológica. Y pues bueno,
Este tema, como todos los que protección preventiva da, son para evitar ser vulnerables, para documentarnos, culturizarnos y evitar que nuestra familia, los que tenemos cerca o nosotros mismos, suframos algún hecho de esta índole. Protección preventiva, como todos, les desea este viernes excelente fin de semana. Cuídense mucho, no sean vulnerables, recuerden que la seguridad somos todos y que tengan una excelente tarde en compañía de los suyos. Eviten ser vulnerables y de favor apriétenle ahí a su campanita, apriétenle ahí al YouTube, me gusta, para que sigamos con estos temas detonantes, temas que solamente en este centro que es de ustedes, Familia Protección Preventiva, se ven. Que tengan excelente tarde todas y todos. Gracias a todas y a todos.